continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Este domingo, en medio de la consternación de su familia y amplias muestras de dolor, respeto y solidaridad, fueron sepultados en Jardines del Recuerdo los restos mortales del empresario y político hondureño don Jaime Rosenthal Oliva, quien falleció a la edad de 81 años. El connotado hombre de visiones y fundación de empresas partió a lo más alto el sábado anterior en una clínica privada de su ciudad natal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el norte de Honduras. De inmediato las muestras luctuosas, solidaridad y reconocimiento brotaron desde distintos puntos de la geografía nacional y de fuera del país. Personalidades del mundo económico, político y social trascendieron de forma espontánea. Don Jaime Rosenthal Oliva sufrió un infarto la noche del viernes y fue llevado de emergencia a un centro asistencial, donde expiró cuando el reloj despuntaba a las 12 del mediodía. Este hondureño, reconocido por su incansable labor emprendedora y profesional, nació el 5 de mayo de 1936 en San Pedro Sula y siempre se mantuvo en las filas de su amado Partido Liberal de Honduras. Las reacciones populares muestran que don Jaime supo cincelar en el pensamiento general del pueblo su espíritu emprendedor y una imagen de político honesto, al que el atraso cultural y educativo le impidió llegar a la primera magistratura de la nación. Mensajes como: no lo conocí personalmente, solo a través de los medios de comunicación, pero la imagen que me queda de don Jaime es la de un hombre emprendedor y sagaz en los negocios. Honduras pierde un hijo que pudo haber hecho mucho más por el país. Nunca pudo gobernar porque las oligarquías no se lo permitieron, más por miedo o por celos políticos que por otra cosa. Que en paz descanse. Sin perder un ápice del contenido de la reunión, esto molestaba a algunos que pensaban que no estaba pendiente del tema que se trataba, pero no era así. Tenía capacidad para dictar una carta, atender el teléfono y mantenerse al tanto de su entorno. Y debo agregar que Banco Continental, por instrucciones expresas de don Jaime, jamás dio la espalda a quien necesitaba apoyo económico, más aún si el solicitante se dedicaba a las labores de campo. De esta pérdida irreparable, su hijo y mano derecha en lides empresariales y políticas, Gianni Rosenthal Hidalgo, desgajó partes de su corazón por la distancia e injusta separación temporal. No puedo ni quiero expresar la tristeza que me invadió al enterarme de la muerte de mi padre, un hombre ejemplar, patriota y emprendedor, que dedicó su vida a soñar y trabajar por una Honduras más próspera. No hay sacrificio que un hijo no haga por sus padres, pero hoy más que nunca, Dios me pone a prueba al no poder acompañar a mi madre, mi amada esposa, mi tío, mis hermanos, mis hijas y mis sobrinos de amor que como familia y en lo personal hemos recibido, han resultado invaluables para sobrellevar estos momentos. Mi padre está en paz. Que el amor que supo dar se expanda por toda Honduras y que su luz sea una antorcha perenne para las naciones, concluyó el joven político y empresario nacional. Cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. No están ausentes, sino que invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles.
y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy lunes 14 de enero de 2019. Sin duda alguna hoy es un día triste. Sigue el luto por el fallecimiento de don Jaime Rosenthal Oliva, un hondureño sin precedentes. Antes de presentarles a nuestros invitados, don Jaime Rosenthal Oliva, recientemente egresado en sus años mozos de Ingeniería Civil de una de las más prestigiadas universidades de los Estados Unidos, regresó al país a dar lo que fue aprender a esa universidad y decidió trabajar medio tiempo. En la mañana laboraba en la empresa constructora y al mediodía trabajaba en la empresa Barrett, la recordada y reconocida empresa Barrett de San Pedro Sula. Y él laboraba ahí vendiendo equipo agrícola, comenzando a hacer sus pasos. En la mañana como ingeniero y en la tarde se iba a la empresa Barrett de San Pedro Sula. Ahí comenzó a dar don Jaime Rosenthal Oliva sus dotes de emprendedurismo, sus dotes de solidaridad, sus dotes de entusiasta, de querer ver a Honduras por mejores derroteros. Esa fue la lucha que catalogó a don Jaime Rosenthal Oliva durante sus 82 años de vida, casi 83 años ya, cuando nació un 5 de mayo de 1936. Imagínense ustedes el legado de don Jaime Rosenthal Oliva, más de 50 empresas conformadas en los rubros que usted se quiera imaginar. Un hombre visionario, un hombre talentoso, más de 25,000 empleados trabajando en cada una de sus empresas, aportando a la riqueza familiar de los hondureños. Ese fue don Jaime Rosenthal Oliva, un gran padre desde luego, un gran ciudadano desde luego, un gran liberal desde luego. Hoy los liberales están tristes en todo el país y sobre todas las cosas un gran hondureño. Él invirtió cada centavo, cada lempira en Honduras. No sacaba los recursos para formar grandes capitales en el exterior, no, él invirtió en el país. Por eso es importante reflexionar esta mañana en la entrevista sobre el legado de don Jaime Rosenthal Oliva. Y para hablar de él tenemos a reconocidos ciudadanos de nuestro país, amigos también de don Jaime Rosenthal Oliva. Inicialmente les presento al abogado Miguel Ángel Rivera Portillo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación y es un honor venir a esta tribuna a recordar al gran amigo, al gran emprendedor. Fuimos compañeros desde la secundaria y nos tuvimos mucha estimación. Okay. Muchas gracias, abogado Rivera Portillo. Nos acompaña el abogado Antonio Ortiz Turcios, abogado, analista, dirigente del Partido Liberal, empresario también, un buen amigo de don Jaime Rosenthal Oliva. Abogado Ortiz Turcios, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por invitarnos a participar en este programa y hablar de una persona, una figura tan importante en el país y en lo personal una persona que anduvimos tanto tiempo juntos y que nos ha dolido en el alma perder. El creador de la LIPO, fundador de Alipo. Fundador de la LIPO, yo era el secretario general de la LIPO. Tuvimos trabajos de luchas tan inmensas dentro de la Alianza Liberal del Pueblo, primero con la Izquierda Democrática, que también yo era el secretario general de la Izquierda Democrática, y don Jaime, don Edmond Bográn, don Rodolfo Pastor, nos apoyaron en esa lucha, en un momento histórico en que estábamos pensando, o sea, más que nada pensaban ellos que eran mucho mayores, cómo transformar el partido y cómo transformar Honduras. Uno de los sueños más importantes del ingeniero Rosenthal Oliva era eso, su país, su familia, ¿verdad? Pero impresionante, yo lo consideré siempre que era un estadista, no un político normal. Era un estadista porque él no miraba las cosas para lo que iba a suceder 2 días después, 3 días después. Él siempre estuvo planteando las cosas para el futuro de Honduras. Hay un documento importantísimo que se llamaba el Memorando Rosenthal, que desgraciadamente no le dieron la atención en aquel momento que debían de haberle dado, y quizás
¿verdad? Sin haber llegado a la presidencia de la República, también se le negó esa oportunidad, el país estuviera caminando por derroteros diferentes, sobre todo en el orden económico y social. Muy bien, gracias, abogado Ortiz. También nos acompaña el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales, SANDI, el empresario Adolfo Facusé, con nosotros esta mañana. Don Adolfo, buenos días. ¿Cómo está usted, don Adolfo? Bueno, la verdad que a mí me impactó mucho el fallecimiento de Jaime. Es decir, la verdad no me lo esperaba. Uno tiene una idea de estas personas como gente que va a vivir para siempre. Es decir, son tales los valores que representan que uno dice no puede desaparecer a alguien como Jaime, y sin embargo ahí está. Pues entonces lo que queda y que es importante es tomarlo como ejemplo. Es decir, yo encuentro conmigo, a pesar de que no éramos de la misma religión, pero muchas similitudes, y la que más me agrada es que fuimos a la misma universidad con los mismos profesores, ¿verdad? Era un señor llamado Paul Samuelson, profesor de economía. Entonces, aunque ambos estábamos en ingeniería, yo ingeniería química y Jaime en ingeniería civil, pero se tomaba la clase de economía como una electiva y la daba este señor Paul Samuelson, que escribió el libro sobre economía más usado en todas las universidades de todo el mundo, ¿eh? Samuelson. Y por el que recibió incluso el premio Nobel. Y estoy seguro que, por lo que sé de Jaime, que lo que pasó conmigo, de que este señor influyó mucho en lo que hicimos o hemos hecho en el país, y que Jaime lo llevó realmente a la máxima expresión. Es una pérdida verdaderamente para el país, ¿verdad? Y Jaime, pues lamentablemente aquí no elegimos por lo general lo mejor. Hay otras personas similares a él, don Jorge Hueso, por ejemplo, que siempre me recuerdo, y la misma frase que uso para don Jorge la usaría para Jaime: el mejor presidente que nunca tuvimos, ¿verdad? Entonces hay algo aquí que yo creo que hay que analizar, que por qué se impide que la gente de talento nos pueda servir, es decir, para hacer por Honduras lo que hicieron en la vida privada. Es decir, un hombre que no es el gobierno y que en lugar de destruir empresas y de destruir empleos, genera empleo para 25,000 personas. ¿Ve? Estamos hablando de un país donde el desempleo es el problema principal, que la gente huye del país. Y ahí tiene usted a alguien que una de sus funciones fue crear empleo, 25,000 empleos, 50 empresas, que es lo que necesitamos nosotros. Entonces yo lo que digo es que, aunque al principio dijeron de que el programa era solo para mayores, yo les dije a los compañeros de que este programa debería ser especialmente para los niños, porque los niños tienen que tener ejemplos que vale la pena seguirlos. Si aquí hubieran más Jaime Rosenthal, si los niños de hoy aprenden a ser como Jaime Rosenthal, nos iría mejor a todos, porque serían gente que estaría creando, no destruyendo, generando empleo y generando producción. Mire, como presidente de los industriales durante mucho tiempo, le puedo decir que uno de los honores, el honor más grande que le podemos dar a una persona, es declarar el mejor industrial del año. Y a Jaime nadie lo conoce como industrial, el político, el banquero, pero nosotros lo veíamos, era un hombre que le entendía la industria, y lo declaramos. Yo tuve el honor de hacer la propuesta para la declaratoria, lo declaramos el mejor industrial del país. Y él encantado recibió este nombramiento, y lo acompañamos como 500 industriales en otra ocasión, que lo veíamos como el ejemplo. Entonces, pues, como le digo, legado que nos está dejando es algo que se debe enseñar en las escuelas, así como se habla de los grandes próceres que ha tenido el país como modelo para que los niños aspiren a lo mismo. Deberíamos hacer la historia de estos señores, especialmente don Jaime, para que los niños aprendan, que es otro prócer, que no estuvo al principio,
sino que estuvo en épocas más difíciles todavía, como la que estamos viviendo, y que hizo una labor enorme. Si hay chance en el programa, yo voy a querer referirme a la gran injusticia que también se le hizo, porque hay que reconocerlo de que el país no es generoso con su mejor gente, destruye, hay mucha envidia, hay mucha visión corta, es decir, prácticamente con un acto violatorio de las leyes del país, destruyeron ese complejo de industrias y de empleos que había generado don Jaime. No construyeron, destruyeron, ¿verdad? Y entonces, como puede quedar en la memoria, pues como que si algo impropio, es decir, hubiera hecho don Jaime, no, los que hicieron algo impropio fueron los que crearon ese problema, ¿verdad?, que terminó con toda esa obra que había creado don Jaime. Y hay que aprender también de ahí que si tenemos gobierno debe ser para construir, debe ser para mejorar, no para destruir lo poco que se logra hacer en unas circunstancias donde, es decir, el gobierno es enemigo del desarrollo. Entonces, si hay chance, pues como decía, quería decir este aspecto porque tenemos que prever que no vengan a deshacer lo bueno que se hace en este país. Don Jaime, un hombre que hizo muchísimo bien al país, muchísimo bien al sistema político. Y este es de la gente, de los fundadores, por ejemplo, de un gran periódico que todavía existe, la prensa, ¿eh? Es decir, en tiempos en que era difícil, tenía usted que luchar contra sectores que no querían que se hablara, que se dijeran las cosas. Vamos a tener oportunidad en el programa, pero la verdad, yo le tengo, es decir, me conmueve pues esta terrible noticia, y de comienzo quiero decirle a doña Miriam, que la conocí, a Yani y sus hermanos, que en realidad la pérdida de don Jaime es pérdida para todos nosotros, ¿verdad? Así que su recuerdo debe servir para educar, para instruir, para que los niños aprendan que sí se puede y que sí hemos tenido gente que lo ha logrado hacer un gran bien por el país. Muy bien, gracias don Adolfo. Yo quiero agregar que las ejecutorias de don Jaime Rosenthal Oliva, estas ejecutorias positivas, no solo trascendieron y fueron conocidas aquí en el país, también en el ámbito internacional, para que la revista Forbes, que es una revista especializada en temas económicos y en temas relacionados con la economía, se haya tomado la molestia de venir a entrevistar a don Jaime Rosenthal Oliva por su legado, por su trayectoria en el emprendedurismo, en la generación de riqueza, en la generación de oportunidades para un país, es porque este legado también tuvo su eco en el ámbito internacional. La empresa Forbes, la revista Forbes lo entrevistó a través de uno de sus reporteros, de sus periodistas especializados. Muy bien, vamos a estar dentro de algunos instantes en San Pedro Sula con nuestro compañero Gerlin Díaz. Él va a estar platicando con un conocido empresario de la ciudad del norte, también ahijado de don Jaime Rosenthal Oliva. Ya vamos a tener a Harry Pantin, el empresario Harry Pantin, vamos a platicar con él dentro de algunos instantes. Él también tiene palabras en estos momentos de luto para la familia Rosenthal, también como para el pueblo hondureño en general. Abogado Rivera Portillo, cuéntame un poquito de sus recuerdos de secundaria con don Jaime Rosenthal Oliva y cómo fue definiendo usted esa amistad con él. Bueno, mi amistad con Jaime fue desde el primer curso de bachillerato. Yo venía de Santa Rosa de Copán, de una aldea de Nueva Arcadia, que se llama San Isidro. Y llegamos a estudiar bachillerato al Instituto José Trina Reyes, que en ese tiempo estaba en el centro de San Pedro Sula y por la logia masónica. Bueno, ahí principió nuestra amistad en los famosos 15 días que le daban a uno antes los pasábamos en su casa ahí, doña Estercita. Nos atendía, nos preparaba el café, el pan. Y en algunos ratos, pues, para el estrés, jugábamos béisbol en un patio amplio que tenían ahí de grama.
Esas 15 días los alternábamos a veces con otros compañeros, con Fernández, que también era los que hacían el Café Vigor. Ahí también estudiábamos los 15 días. Y Jaime fue brillante, exagerado, solo leía y le recitaba todo. En lo que no tenía muy buenas notas era porque era inquieto, molestaba bastante. Entonces los profesores le ponían nota baja en conducta, pero los demás eran sobresalientes, ¿verdad? Y bueno, esa fue amistad, como le digo, que fue imperecedera, porque cuando nos graduábamos, él fue a estudiar en MIT. Yo me vine a Tegucigalpa para estudiar agronomía, pero no había facultad de agronomía. Mi tesis de bachillerato fue sobre el cultivo de la caña de azúcar. No me quedó más que estudiar Derecho. Al regreso nos volvimos a juntar y siempre que podíamos nos reuníamos los compañeros. Antes se formaban grupitos de amigos, de estudiantes. Nuestro grupo era Jaime, estaba Palío, los Gatos Castro, Alberto Fernández y Benetton, Carlos Alfonso. Y siempre andábamos, pues, el único que tenía carro era Carlos Alfonso Benetton, y el carro andaba por todos lados. Y nos íbamos a bañar allá al Río de Piedras, a comer yuyugas, bueno, que eran las cosas de estudiantes. Y después, pues, una vez ya profesionales, continuamos nuestra relación. Propiamente yo sí fui abogado de las empresas de ellos después de que fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque al principio mi relación laboral fue con el Banco Atlántida, luego con el Banco del Comercio, porque ahí éramos parte del bufete también de Roberto Perdomo, que éramos los dos abogados del Banco del Comercio. Después quedé yo como único abogado del Banco del Comercio. Pero siempre Jaime nos seguía los pasos y cualquier consulta legal. Para Jaime no había mejores abogados que Chepe Fernández y su servidor. Cualquier cosita ahí estaba haciendo la consulta. Con un respeto, por supuesto. Jamás nos sugirió nada indebido, nada. Y siempre acató lo que le decía, nosotros le recomendamos. Si iba un trabajador, Jaime, pagarles. Usted no tiene el derecho. No hay que ir a pelear a los juzgados porque sale más caro. Y siempre él nos atendió nuestras sugerencias, nuestros consejos. Y cada vez que necesitaba algo legal, pues siempre acudía a nosotros. Muy bien. Muy bien, gracias, abogado Rivera Portillo. Voy a hacer el enlace en este momento con el empresario, diputado y también ahijado de don Jaime Rosenthal Oliva en San Pedro Sula, con Harry Pantin. Harry Pantin va a tener una participación con nosotros sobre este legado de don Jaime Rosenthal Oliva, cuando ha iniciado su duelo y cuando no solo la comunidad de San Pedro Sula, sino todo el país en general está en un momento de luto. Vamos a hacer el contacto con Harry Pantin hasta la ciudad de Los Zorzales. Y recuerdo, según lo que ha trascendido en muchos medios de comunicación que se han hecho eco de las trayectorias de don Jaime, cuando San Pedro Sula era un pueblo grande, así lo han calificado. En ese tiempo, en ese momento se comenzó a conocer las acciones positivas de la familia Rosenthal, ahí en la ciudad de Los Zorzales. Harry, buenos días, ¿cómo está usted? Adelante, le escuchamos y le vemos. Muy buenos días, un saludo a los buenos amigos. Un saludo a los buenos amigos en cabina. Un saludo y gracias por este momento para poder llevar ideas y vivencias de Jaime a la nación.
Sus cartas de la nación definitivamente serán recordadas y son vivencias que se recuerdan, pero yo lo conocí en una forma más personal. Mi padre y Jaime tuvieron una amistad que venía desde muy atrás, y más mi madre con Jaime, que su mejor amigo en aquel entonces era Gabriel Aguilar y mi madre era la prima de Gabriel, y por ahí vino una amistad que se cultivó toda la vida y se respetó toda la vida. De ahí es de donde sale esa amistad de mi padre con Jaime también, y esos ideales liberales los unieron más. La formación de del diario La Prensa y Diario Tiempo, pues todo vino a encajar, convirtiéndose en socio económico en algunas empresas con Jaime. También cultivó eso de ser director en las empresas de Jaime, lo mantuvo siempre ligado, y como un consejero de Jaime, pues lo vi a Jaime toda la vida. O sea, siempre estuvo en los momentos importantes de mi vida, y yo participé en muchos de los momentos importantes de su vida y de la familia Rosenthal. Hemos asistido continuamente a todos sus cumpleaños. Ya cuando tenía todas las desavenencias, éramos muy pocos los que nos manteníamos al lado de él, de aquellos que habían sido sus amigos, pero el reducido grupo que nos quedamos, siempre demostramos esa lealtad que él retribuyó también, y nunca desamparó a sus amigos. Esa lealtad a la amistad fue perduradera, y ahí tenemos la muestra de amigos de infancia de él que el día de hoy están ante las cámaras. Su capacidad de trabajo, cuando decía él, mientras Honduras duerme, yo trabajo, quedó demostrado ese principio del ahorro que todo el tiempo lo mantuvo, y no era que era cuña o tacaño, sencillamente era su forma de hacer crecer las empresas, no gastar más de lo que se puede y ahorrar, y en el ahorro, y lo mantenía él, que en el ahorro estaba el crecimiento del patrimonio, y así fue como creó sus empresas con un bajo endeudamiento, pero con un constante crecimiento. Jaime fue un ejemplo, es de esos faros que ha tenido la nación referente, y no solo un faro referente en acción, sino en divulgación de las políticas, en divulgación y promoción del país, porque fue un patriota como pocos. Nunca dejó solo a Honduras. Cuando hubo fuga de capitales, Jaime retornaba capitales. Él traía inversión, él buscaba tener socios extranjeros que vinieran y invirtieran en Honduras. Estuvo a la orden del mundo cambiante, es decir, fue cambiando con la tecnología, pasó de la banca, también le entró a la construcción, porque él era un ingeniero, y lo primero que hizo cuando vino fue formar una empresa con amigos de él, como Alberto Mendieta, con Gabriel Aguilar, con Donaldo Pantin, formaron con Delta, constructora Delta, que posteriormente, por cosas del destino, terminó quedándose con ella en una mayoría, y así fue creando empresas, una y otra,
y creciendo todo el tiempo. Nunca se dio por vencido. Su mayor anhelo, ya a la alta edad que tenía, porque digo alta edad porque no era viejo, él nunca dejó de soñar. Y el que recuerda más de lo que sueña se convierte en viejo. Pues él no recordaba, él sencillamente soñaba, y tuvo la infortuna de que, a pesar de ser un luchador de sus principios y de sus cualidades, por la insistencia, le falló ese buen corazón que tenía y no pudo ver retornar a su hijo. Ya ni tal vez ese es el pesar que se lleva, porque en todo el resto fue todo un éxito en su vida profesional. Me recomendó leer un libro cuando le decía, ¿y cómo le hace con todas estas desavenencias? Y me decía, Harry, sencillo, me dice, lee el libro cuando cosas malas le suceden a buenos hombres, y vas a encontrar muchas de las respuestas de lo que está sucediendo. Así que no lo he leído todavía, pero lo voy a leer. Un hombre que leía incansablemente y se mantenía al tanto de todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Un hombre que a la edad que tenía una cantidad de correos electrónicos. No manejaba para poner correos electrónicos, pero él mantenía correspondencia con una cantidad de gentes, y su biblioteca de archivos que tenía databa de toda la vida, y pasaba cortando periódicos para mantener esa información que en cualquier momento le funcionaba. Y tenía un asistente que solo le decía, mira, tráeme el file y por así decir, de Adolfo Facusé, y le traían todo el file donde tenía toda su correspondencia, todos los artículos que había sacado Adolfo Facusé, tenía todo el historial. Era muy metódico en su mantenimiento, tenía un cuarto de un archivo que era increíble. Y creo que de eso pueden atestiguar muchas personas. Su capacidad de que estaba con el teléfono, estaba leyendo todos los informes y estaba platicando con uno, y uno creía que no le estaba poniendo atención, y agarraba la taza de café y le platicaba a uno, y se quitaba el teléfono y le decía, mira, hace tal y tal cosa, y se tomaba la taza de café y seguía escribiendo y contestando con el teléfono. Podía hacer 3 cosas a la vez, una capacidad increíble verdaderamente. Fue un hombre excepcional, dejó mucho legado a Honduras, pero ese patriotismo que demostró durante toda su vida y ser fiel a sus principios es su mejor legado. Muchas gracias, Harry. Importante estas aportaciones que nos ha hecho desde San Pedro Sula sobre las ejecutorias, sobre las obras de don Jaime Rosenthal Oliva. No se me mueva de ahí, Harry, vamos a estar platicando con usted en un nuevo contacto sobre más detalles. Yo quiero consultarle al abogado Antonio Ortiz. Abogado, la revista Forbes, si usted se fijó ahí, tituló después de esa entrevista, El estilo de negociar Rosenthal. ¿Cuáles eran las características? ¿Cuáles eran los elementos que impregnaban estas ejecutorias empresariales de don Jaime Rosenthal Oliva? Bueno, en primer lugar, don Jaime, en ese orden, era muy cuidadoso. Si alguien llegaba a solicitarle ayuda económica, préstamos en el banco, él le pedía inmediatamente que le llevara toda la documentación que tenía para poder dar el préstamo, para invertir. Y todas aquellas personas que se acercaban donde el ingeniero Jaime Rosenthal Oliva a solicitarle colaboración o ayuda o préstamos en el banco,
salían satisfechas, porque al que no le daba, le explicaba por qué, porque le decía que lo que estaba planteando no le iba a salir adelante y que iba a perjudicarse él y que mejor no lo hiciera, que cambiara de opinión, que hiciera otra cosa. Por eso en algunos casos, como decía Harry y aquí los compañeros, se le decía que a veces que era cuña, que algunas cosas de esas, pero no era así. Me recuerdo en una ocasión que un amigo, ya fallecido también, compadre del compadre Jaime, le había solicitado un préstamo. Y entonces ese amigo me llamaba y me decía, pues pedímele al compadre que me acelere el préstamo porque necesito de dinero. Me dice el compadre un día, sí, compadre, dígale que me mande la hipoteca de la casa. Y yo, no, compadre, ¿cómo es eso? Si es el compadre, es el amigo, es el correligionario, compadre. Cuando hablamos de política es de política, cuando hablamos de negocio es de negocio. Porque no se olvide usted, compadre, me decía, que el dinero que manejamos aquí en el banco no es dinero mío, es el dinero que la gente nos deposita. Entonces tenemos que cuidarlo porque en cualquier momento la gente que nos lo ha depositado lo va a necesitar. Era muy cuidadoso en eso. Había que estar cerca de él y conocerlo porque también no era un hombre así tan expresivo como somos nosotros, ¿verdad? Y tal vez en eso no se le conoció seriamente como debía habérsele conocido. Era un hombre, como decían aquí los compañeros, sobre todo Harry, que nunca sacó un 5 del país para invertirlo en el extranjero, nunca, nunca. Siempre él estaba pensando en Honduras y siempre él hablaba de que el dinero que se hacía aquí, había que invertirlo aquí para bien del país. Esa fue una lucha permanente de él y realmente se nos ha ido una persona que pudo haber dado todavía mucho más de lo que dio y ojalá que los jóvenes sigan el ejemplo, entiendan y conozcan lo que era la vida de don Jaime. Hay un documento que es interesante que se llama el Memorando Rosenthal. Enséñalo, muéstralo a la cámara. El Memorando Rosenthal. Esto fue en 1984. ¿Qué contempla ese documento? Este documento contempla... Muéstralo a la cámara para que lo vean los Este amigos documento televidentes. contempla todo lo que él planteaba en ese momento en relación con la economía del país, el desarrollo del país. La presentación de este documento la hizo otro gran amigo de don Jaime, el periodista don Manuel Gamero, y vale la pena leerlo, ¿verdad? Pero como decimos con otros amigos aquí, desgraciadamente una de las debilidades del país más serias es que no leemos, ¿verdad? No leemos y los maestros en las escuelas y los padres de familia no hacen ese esfuerzo para que los niños, los jóvenes lean, entonces desconocen un sinnúmero de cosas que otras personas han hecho. Don Jaime también tenía una relación muy fuerte, de una amistad muy profunda, por ejemplo, con la familia Facusé, con don Miguel Facusé, no solo con él, con toda su familia, con sus hijos, igualmente con don Jorge Hueso Arias, que lo mencionó ya Pito, con Chepe Fernández Guzmán, con don José Antonio Pérez, con Mario Rieti, con un sinnúmero de personas capaces, inteligentes, que también han producido y han formado sus empresas en el país. Y don Jaime siempre fue un orientador en ese sentido, muy cuidadoso en lo que eran las inversiones en el país, ¿verdad? Invirtió en todo, en ganadería, en agricultura, en qué no estaba metido el ingeniero Rosenthal. Y fracasó también en algunas cosas, que muy pocos la conocen. Por ejemplo, se metió a querer producir carne y queso de cabra. ¿Verdad? Le ayudamos a él en Choluteca, compró como 150 cabras. ¿Verdad? Y no le fue muy bien, ahí fracasó. De las pocas cosas que el compadre Jaime fracasó en sus negocios, ¿verdad? Yo me reía con él y gozaba, ¿verdad? Y él se hacía Nobel disimulado porque no le gustaba Abogado, que le dijeran eso.
Yo quiero interrumpirlo. Y esto del préstamo que le hizo a Mario Ramón López, que fue un boom a nivel nacional, una anécdota que todo el mundo comenta, la anécdota de los 3 milagros. Sí. Un préstamo que don Jaime le hace a Mario Ramón López. Sí. ¿Fue cierto esto? Mario Ramón es otro de los personajes muy cerca del compadre Jaime, Mario Ramón López, en la parte política, porque Mario Ramón era de la gente de don Jorge Hueso en occidente del país. Entonces Mario, con su parte jocosa, contaba esa historia que no era exactamente tan cierta como la contaba, ¿verdad? Porque no era cierto que don Jaime, pero bueno, era parte de lo que era, y él gozaba con esas cosas, él se reía, él era un hombre entregado también a sus amigos, o sea, definitivamente respondía a la amistad que uno le daba a él, ¿verdad? Respondía a la amistad que uno le daba, y quiero decirle también que fue, creo que, las primeras empresas en este país que le dio acciones a todos sus empleados, ¿verdad? Que les repartió acciones de las empresas de él a todos sus empleados. No sé si me equivoco, pero creo que es uno de los pocos o de los primeros hombres de empresa que le dio acciones a toda su gente que trabajaba con el Grupo Continental. Muy bien, gracias, abogado. Imagínense ustedes que esta capacidad de visión que tenía don Jaime también lo llevó a invertir en este rubro de los cocodrilos, de la piel de cocodrilos. Cuando la gente se dio cuenta de este proyecto que tenía don Jaime Rosenthal Oliva, algunos conjeturaron que iba a ser un fracaso, y resulta que fue todo lo contrario, fue un éxito. Empresas que manufacturan artículos de cuero de alta calidad a nivel mundial, no quiero decir las marcas, pero marcas reconocidísimas le compraban las pieles de cocodrilo a estas empresas de don Jaime Rosenthal Oliva. Esto le dice que él era un hombre decidido, que cuando tenía un proyecto en mente, don Adolfo, lo realizaba, le costara lo que le costara. Bueno, mire, ya que estamos contando historias de Jaime, con esto de los cocodrilos, yo le pregunté, bueno, Jaime, ¿cómo es la cosa? Más o menos. Pero lo que te indica, así como las cabras, que Jaime no era alguien como cerrado con ciertas ideas, sino que tenía una mente abierta, ¿verdad? Lo de los cocodrilos, definitivamente. Yo no conozco a nadie más en Honduras, ¿verdad?, que se le haya ocurrido, ¿cómo que se llama?, poner algo ahí de los tales cocodrilos. Entonces yo le hacía el chiste y me dice, mira, dice, vos sos presidente del Club Rotario de Tegucigalpa. Decime cuándo puedo llegar a la sesión y les voy a llevar un steak de cocodrilo. Entonces yo anuncié ahí en el club, y eso se come, decía la gente. Trajo la comida, unos steaks deliciosos, y decía, pucha, nunca se me hubiera ocurrido comer una carne de cocodrilo. Perdí de, bueno, pero los residuos son los cueros, que es lo que vale, ¿verdad? Es lo que vale. Pero eso le dice de que la gente así brillante no cierra la mente, tiene una mente abierta. Por ejemplo, bueno, aquí estamos hablando de Jaime, el gran empresario, y a nosotros nos ayudó, por ejemplo, en la creación del Banco Popular, que era para el chiquito, para el pobre, ¿verdad? Aquí poner un banco cuesta arriba, pues un montón de requisitos, y Jaime me dijo, mira, no tenés que hacer eso, yo te voy a regalar, dice, la estructura jurídica, la personalidad jurídica de una empresa que él tenía, pero que había dejado de operar, porque mantenía la personalidad, y así pudimos arrancar el Banco Popular mucho más rápido que normalmente nos hubiera ocurrido, y él se convirtió también en accionista del Banco Popular, y él sabía que ese banco no era para ganar, era una cuestión para ayudarle a la gente pobre. O sea, de que son características, mire, de la gente amplia. Pero voy a decirle, miren, hay por ejemplo un tema que a mí me ha apasionado siempre, que coincidía con don Jaime. La costa norte es la parte más desarrollada del país, de una cultura empresarial dinámica. El 42% de lo que se produce en Honduras es la costa norte, ¿verdad? Ya digamos de qué lado aquí de Tegucigalpa es más la política y esas cosas que no producen, sino que consumen. Y él tenía una preocupación
que compartimos, que si viniera otro huracán Mitch, Dios no quiera, ¿va? Pero que en lugar de doblar y venirse para acá, para el centro, hubiera seguido un poco más y le caía al Valle de Sula, decía, va a ser un desastre. Entonces, uno de los impulsores de una idea que lamentablemente no se ha hecho todavía era de hacer las 3 grandes represas que protegieran el Valle de Sula, Jicatío, Los Llanitos y el Tablón. Y entonces hacíamos números. Miren, nosotros como ingenieros, ¿va? Porque tengo mente de ingenieros. El ingeniero es el constructor, el que hace obras. Y así pensaba Jaime, así como pensaba yo. Y públicamente, si es que no hay ni necesidad de traer empresas extranjeras para hacer la represa, lo podemos hacer nosotros, ¿va? Y los beneficios era que en primer lugar usted podía hacer la represa para evitar las inundaciones, para evitar el mal gasto en los bordos, ¿verdad? Imaginen cuánto dinero todos los años hay que rehacer los bordos y a veces no aguantan y se inundan. Con el FIFI, por ejemplo, hubo grandes inundaciones, y no digamos un Mitch. Entonces, son cosas que todavía están por hacerse, pero que ya la tenía en la cabeza Jaime. Pero va a haber que hacerlo, porque el día que caiga un huracán ahí, de estilo Mitch, se destruye la parte productiva de este país. Entonces, le dice, es hombre de visión, de que no está contento en ver las cosas tal como son ahorita, sino, bueno, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué sucede tal cosa? Y había que hacer hoy, para no lamentarse después, ¿verdad? Entonces, yo ahora estaba pensando ahorita que decía el querido abogado O'Harry, creo que fue el que dijo, está en la oficina de él y platicando y firmando cheques. Y sonaba el teléfono y llegaba el secretario y venía otro que decía, doña Miriam manda a decir tal cosa. Y hacía 4 o 5 cosas al mismo tiempo, sin perder el ritmo, ¿va? Porque seguía firmando los cheques, pero sabía lo que estaba firmando, contestando el teléfono y haciéndole cosas. Le digo, Jaime, si vos concentras la mente en una sola de esas, podés hacer maravillas. Entonces, que hago maravillas así en las 5 cosas. ¿Cómo se llama? No, la verdad que es un hombre excepcional. Es decir, y en lo que también dijo Garri, es decir, que ilustra cómo, porque dicen, bueno, ¿cómo es que esta gente hace dinero? Bueno, ahorrando, evitando endeudarse mucho, gastando lo menos posible. Jaime no era un tipo que botaba la plata. Era rico, pero no andaba botando la plata. Lamentablemente, vuelvo otra vez, de que no aprendemos, y si queremos que este país cambie, tenemos que aprender de la gente pensante que tenemos, que hay mucha gente pensante. En la parte política, por ejemplo, espero que podamos discutir otro poquito más de esa cuestión, viendo yo la desgracia en que ha caído una de las grandes instituciones del país, el Partido Liberal. Bueno, la Alianza Liberal del pueblo da la respuesta. Crear una alianza, unirse. Es el mismo nombre del movimiento que estuvieron Toño, estuvo Javi. Es decir, dice la lección que tenemos que aprender para mantener y hacer crecer las grandes instituciones del país. Una alianza, no una división, una alianza. Entonces yo creo de que en todo esto me gustaría, tal vez sale la idea de que se escriba una biografía de Jaime y se use como texto en las escuelas. Es decir, yo ahorita yo ya estoy retirado de mis cosas, pero cada mes doy 2, 3 charlas en las universidades a los jóvenes. Y si ellos aprendieran, es decir, las ideas correctas que tienen estos prohombres que tenemos en Honduras, y se le prestara atención, habría muchas más mentes haciendo este trabajo. En vez de cerrarles los espacios, abriéndoles los espacios a los jóvenes, que son los que les toca ahorita salir de los problemas que tenemos. Es decir, crear empleos,
¿verdad? Ahorita están concentrados, nadie se vaya, pero no hay nada que estimule la inversión. Y ahí tienen pues otra vez el ejemplo de alguien que invertía, que generaba empleo. Y como digo, y no es cuestión de andar botando pisto o andar regalando. Como decía Toño, si venía alguien con un proyecto malo, no. ¿Por qué? Porque sabías, te anticipaba, eso va a fracasar. Si yo te doy el proyecto, te vas a meter en un hoyo, vas a fracasar. O sea, usando con prudencia los recursos que tenemos aquí, invirtiendo en lo que vale la pena. Muy bien. Pero como digo, con lo de los cocodrilos, le daba risa a uno, pero tenía sentido. Pero no se limitaba a decir, eso no se hace, ¿por qué? Porque aquí nunca hacemos nada con los cocodrilos. Bueno, pues yo sí. La mente abierta, es especial de Jaime. Vamos a hacer una pausa comercial. Siempre que ahí por el sector de Villanueva encontraban algún cocodrilo, en algún patio, algún solar, ya la gente decía, ha de ser de los cocodrilos de don Jaime Rosenthal Oliva, que se escaparon, hay que llevárselos a él. Es lo que decía la gente ahí en Villanueva. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos vamos a iniciar con Harry Pantin, porque quiero abordar en esta etapa del programa el legado político. Ya hablamos del legado empresarial, del legado humano, pero quiero hablar del legado político de don Jaime Rosenthal Oliva. La política y el Partido Liberal fue una de sus más grandes pasiones. No nos cambie, regresamos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Nos vamos a San Pedro Sula. Quiero consultarle a Harry Pantin. Harry, ¿cómo definiría usted el papel, la trayectoria en política de don Jaime Rosenthal Oliva, particularmente en el seno de la institución de sus amores, hablando de la institución política del Partido Liberal de Honduras? Adelante, Harry. Mira, Jaime siempre decía que su padrino político había sido mi abuelo, porque mi abuelo lo había incorporado a la política cuando él era alcalde aquí en San Pedro Sula y le pidió que él fuera consejero de la municipalidad. Jaime, como joven en aquel momento, brillante ingeniero, junto con Donaldo Pantin, se convirtieron en asesores y consejeros de mi abuelo en la municipalidad y lograron hacer grandes cosas para San Pedro Sula. Es así que todavía el día de hoy se considera como uno de los mejores alcaldes por el plan de desarrollo que instituyó. Y eso lo jaló al Partido Liberal, lo unió con Ramón Villeda Morales y era de los villedistas que protegían y fue perseguido cuando el golpe de Estado, así como otros grandes jóvenes de aquel momento. Y ese gusanito lo llevó ahí adentro, logrando alcanzar en dos oportunidades, porque 2 oportunidades fue diputado, no quiso ser más porque andaba buscando la presidencia y verdaderamente nos perdimos un gran presidente. Hemos perdido 2 oportunidades de tener grandes presidentes liberales como Jorge Hueso Arias y Jaime Rosenthal, que luchó incansablemente para llegar a la presidencia. Tal vez por su excesivo frentes que tenía abiertos como empresario, como banquero,
tenía anticuerpos que no le permitían, pero ahí se armaron de un grupo que Toñito Ortiz era parte de esos que andaban con él. Mi padre definitivamente lo acompañó en todas sus luchas políticas. Él con su diario y su periódico daban pie para que el periódico fuera de lo más progresista y de oposición en el país. Ese periódico le costaba una fortuna, pero él decía que no importaba, que era más el beneficio social que tenía y darle oportunidad de que la gente se expresara, que lo que podría representar económicamente. Él miraba eso como una inversión social, como una divulgación de ideas y un seguro de poder demostrarle al mundo que habían otras maneras de hacer política. Uno de los faros que él utilizaba todo el tiempo era Warren Buffett. Y en el periódico él decía, no importa, porque si aquel tiene otras maneras de divulgar, pues yo tengo que tener la mía. Y con ese periódico adquirió cierta preponderancia aquí en la costa norte. Se convirtió en un líder indiscutible para el manejo de la política y de la opinión. Y estando acá y estando el centro político en Tegucigalpa era un poquito difícil. Por eso aquí se creó la Alianza Liberal del Pueblo y él la comandaba prácticamente con Jorge Hueso, Edmond Bourán y... Bueno, muy bien. Vamos a seguir con Harry Panty dentro de algunos instantes. Abogado Miguel Ángel Rivera, en los momentos y en los años que don Jaime Rosenthal Oliva decide incorporarse en política, comenzar a dinamizar en política, eran difíciles los tiempos en esos momentos, porque estábamos a los albores de la Guerra Fría y también en el sistema nacional estar en contra del mismo sistema era una situación de mucho riesgo, de alto riesgo. Sí, era de mucho riesgo, inclusive lo llegaron a tildar de comunista. Había que ser valiente. Había que ser valiente. Sí. Y echarle colmillo, ¿no? Pero Jaime fue un luchador, un liberal convencido, siempre creyó en la política liberal y él nunca perteneció desde su nacimiento. Desde que estábamos ya en el colegio, ya sus inclinaciones eran liberales. Cuando íbamos a la agencia Barrett, y era la única empresa que tenía don Yankee en ese tiempo, ahí nos repartían a veces el Conflex de Kellogg, que él era el distribuidor exclusivo. Hasta un pleito hubo pues, después por ese famoso Conflex. Pero sí, él siempre tuvo sus ideas bien definidas. Un luchador incansable, amó a su partido como único y lástima, como dice Fito, nos perdimos un gran presidente, al igual que con don Jorge Hueso Arias. Yo acompañé a don Jorge Hueso Arias en toda su campaña. Ya en la de Jaime yo creo que ya era magistrado de la Corte Suprema, ya no podía andar porque yo siempre fui respetuoso de la ley. Si no se podía hacer desde lejitos, viendo en la televisión o oyendo en la radio, pero siempre cumpliendo con la ley. Pero por supuesto apoyándolo moralmente, ¿verdad?, en sus campañas. En la última, allá anduvimos con todos los compañeros que están acá, con Fito, con Toño. Éramos candidatos a diputados, creo que no salió ni uno aquí, entonces, así con Murazán, porque los hicieron
bueno, tuvieron el descaro de ofrecerme votos. Abogado, ¿y usted quiere algunos 5,000 votos? ¿Cuánto cuesta? No, le digo, a mí me bastan los que me dio el pueblo. Quiero, pero no eran tengo. bastante. Yo creo que bastante, casi como Toño. Pero sí, sacamos votos como por haber sido candidatos. Lo que pasa es que allí se jugó otros intereses y no teníamos representantes en las mesas. Y ahí es donde se define si sale uno o no, ¿verdad? Ya Toño en eso es ducho, pero aún así no pudo salir. Muy bien, muchas gracias, abogado. Abogado Antonio Ortiz, ¿usted diría que la lucha de don Jaime en política fue por adecentar la política, por volver la política más humana, más honesta, más sincera? Mire, la lucha del compadre Jaime en todos los campos que él participó era para eso. En el Partido Liberal fue un baluarte importantísimo en el partido. Los planteamientos, vuelvo a repetir el memorándum Rosenthal que fue en el 84 cuando era presidente el doctor Eduardo Córdoba, después como candidatos, con el respeto debido a los que fueron presidentes, o los que han sido candidatos, o los que van a ser candidatos, que han sido candidatos, los planteamientos de don Jaime en aquellos momentos eran planteamientos impresionantes en el orden de la educación, por ejemplo. Cuando planteó el problema de la educación en el país, no he oído yo que haya un interés tan profundo como el compadre Jaime cuando planteaba el problema de la educación, y así planteó casualmente el famoso bono educativo, ¿verdad? Que se iba a manejar, fíjese usted, con el dinero planteó la venta de Hondutel en aquel momento, porque él decía que si no se vendía en aquel momento Hondutel iba a llegar a convertirse en una empresa que no iba a tener ningún valor. Y en aquel momento se calculaba que la Hondutel se podía vender por $1,000 millones. Y ese dinero iba a ser depositado en los bancos para que de los intereses de ese dinero se sacara el dinero para pagarle a cada madre por sus hijos, creo que eran 25,000 empiras, exclusivamente para el gasto de la educación de sus niños, controlado de que esa madre tenía que cumplir de que el niño fuera a la escuela. Que se hiciera un cambio profundo en lo que es el sistema educativo. Me recuerdo que planteaba él, por ejemplo, cerrar las normales, ¿verdad? Y que las escuelas normales iban a ocupar para llevar a los maestros, a hacerles un reciclaje, porque él consideraba, y lo sigo yo ahora lo considero también, de que los maestros no tienen la preparación adecuada, seria, para enfrentar los retos, en aquel momento no digamos los de ahora. Para eso también planteó la venta de los aeropuertos. Fíjense qué importante, de los aeropuertos. Y decía él, la pregunta que hacía él decía, ¿quiénes viajan en avión? Viajan los que tenemos dinero, los que vamos a Miami, porque vamos en negocios, porque vamos por asuntos de medicina, porque vamos de paseo, o aquí en Honduras los que vamos en los pocos lugares que en aquel momento se viajaba. Entonces, que lo paguen los empresarios, que compren los aeropuertos y que ellos hagan su negocio, que hagan su negocio. Entonces el tema era tanto lo de Hondutel, la parte que lo adversaba, era, pero es que lo que está planteando Jaime Rosenthal va a subir el costo de las llamadas telefónicas. Y yo en las reuniones que teníamos, le preguntaba a todos los que estaban, las reuniones, ¿cuántos tenían teléfono? Y fíjate que nadie tenía teléfono. Porque en aquel momento conseguir una ficha telefónica aquí en Tegucigalpa, no digamos otra parte del país, era una odisea. Era increíble. Cuando uno se graduaba, los que se graduaban en la universidad, iban a poner su oficina, tenían que ver cómo hacían para buscar donde poner su oficina, que hubiera una ficha, decían no sé qué, porque si no había que ir a negociar con alguien de Hondutel, con un empleado, para que le colocara el teléfono. Los famosos pares. Los famosos pares. Y lo de los aviones, preguntaba yo, ¿quiénes viajamos en aviones? Nadie viajaba, y entonces, ¿qué se preocupa que suban el precio de los pasajes? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que planteaba el ingeniero Rosenthal, lo que contaba Fito, era un tema interesante de él, ese problema, esa construcción de esas represas, ¿verdad? Para evitar
las inundaciones en todo el Valle de Sula. Era permanente eso. Y quiero decirle, creo que Fito tal vez no se enteró de eso, llegó un momento, creo que en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, que formó el compadre Jaime con varios empresarios de San Pedro, un grupo de empresarios para invertir en la construcción de esas dos empresas. ¿Por qué alegaba eso? ¿Por qué no tenemos capacidad nosotros de hacerla? Y la crítica que hacíamos con él, sobre todo yo lo apoyando en ese sentido, era esa famosa cuestión del Valle de Sula, que lo que era ahí era una inversión de dinero botado. Cada vez que llueve se inunda el Valle de Sula. Por más que construya, la única solución era la construcción de esa represa. Eso era Jaime Rosenthal, un visionario completo en ese sentido. Ese problema de educación una vez nos salió planteando que iba a repartir los departamentos del país, le iba a dar, creo que era Olancho, Colón y no sé qué otro, le iba a dar a los franceses, que no nos dieran ayuda económica, que manejaran el departamento y se encargaran de la educación de ese departamento. Iba a hacer otros departamentos y le iban a los alemanes, otros a los ingleses, otros a los gringos, etc. Don Jaime pasaba en eso, pensando en el futuro del país, en cómo hacer las cosas mejor. Esa era la situación de don Jaime Rosenthal Oliva. ¿Verdad? Y la fundación, por ejemplo, también lo que mencionaban los compañeros, que hay que recordarlo, fundaron con Edmond Bográn, con otra gente de San Pedro Sula, diario La Prensa, ¿verdad? Cuando aquí los periódicos eran 2 o 3 los que habían, ¿verdad? Ya periódico moderno, se los canceló el gobierno en aquel tiempo y tuvieron que vender las acciones, porque si no, no podían abrirlo nuevamente. Después comenzó a trabajar con don Edmond y otros amigos hasta que fundó Diario Tiempo, ¿verdad? La fundación de este Canal 11 fue una lucha terrible, seria, impresionante, lo que se tuvo que hacer para que este canal comenzara a funcionar. Y esto fue la apertura para que comenzaran a ver todos los demás canales de televisión. Yo les digo a muchos amigos, si ustedes tienen canales de televisión, por la lucha que hizo Jaime Rosenthal, él fue el que luchó impresionante y todo lo que tuvo que tuvimos muchos que nosotros que aguantar por esa lucha para la fundación del canal. Así que, y en el Partido Liberal era un hombre, como decía Miguel, como decía Panti y Fito, entregado a su partido. Lo vivía, lo sentía, lo llevaba en el corazón. Él siempre andaba viendo cómo armonizar también, cómo buscar que hubiera armonía, que no hubieran enfrentamientos. Y me acuerdo que creo que el ingeniero Flores ayer, del presidente Flores, de unas declaraciones que fue impresionante. Perdimos la elección, no la ganamos, la ganó en las internas el ingeniero Flores. Inmediatamente el compadre Jaime estaba poniéndose a la orden para seguir la lucha. Bueno, casi fracasan, ¿verdad? Venían en un helicóptero en Ciguatepeque y fue un accidente que tanto el presidente Flores como Jaime sobrevivieron y no sé quién más venía con ellos, que toparon creo que con un cable eléctrico, ¿verdad? Y fue un milagro de Dios. ¿Verdad? Entonces, ese era un hombre de partido que desgraciadamente ya los hemos perdido. Muy bien, gracias, abogado Antonio. Sí. Antes de darle paso a las palabras de don Adolfo, tengo aquí un mensaje del reconocido dirigente del Partido Liberal, el doctor Óscar Oquelí. Dice el doctor Oquelí: buenos días, Guillermo, excelentes amigos de don Jaime en el programa de hoy. También me considero un amigo de don Jaime, de doña Miriam y toda su familia. Estuve a su lado en todas las contiendas políticas a lo interno del Partido Liberal. Siempre le admiré por su humildad. Lastimosamente, como siempre, hubo un lado oscuro en la política de todos los partidos, y sus adversarios dentro de nuestro partido impidieron que fuese proclamado candidato presidencial del liberalismo. Que Dios lo tenga en su seno. Espero que usted haga saber este sentimiento por este medio. Saludos, doctor Óscar Oquelí. El doctor Oquelí sí anduvo también con don Jaime durante muchos años. Nosotros que hemos cubierto la nota política, siempre nos encontrábamos al doctor Óscar Oquelí en las actividades proselitistas de don Jaime Rosenthal Oliva aquí en el Distrito Central. Muy bien, gracias doctor Óscar Oquelí. Don Adolfo, ¿considera usted, por esto que dijo el abogado Antonio Ortiz Turcios, del pensamiento que tenía don Jaime sobre Hondutel, sobre los aeropuertos, sobre otras propuestas,
que estos pensamientos políticos y propositivos de don Jaime estaban muy adelantados para su época? Bueno, mire, habiendo estudiado los dos en el MIT, que es, digamos, el frente tecnológico y científico más desarrollado en el mundo, nosotros aprendimos a ver al futuro. En el caso de Hondutel, todos sabíamos que venía la era moderna de las telecomunicaciones, es decir, y que es decir, próximamente Hondutel iba a dejar de funcionar, porque venían los celulares y todas estas comunicaciones, ¿verdad? Entonces, él podía ver eso y decía, el momento de vender es ahora, cuando todavía vale, y no cuando ya esté funcionando. Y Hondutel ganaba porque era un monopolio, ¿verdad? Y como dice Toño, era cuesta arriba, había que presentar hasta la partida de nacimiento para que le dieran a uno la tal ficha, ¿verdad? Pero era eso, es decir, si uno más o menos está enterado de lo que viene, puede prepararse con tiempo. Pero mire, en cuestión política, ahorita estaba pensando, porque varias veces lo mencionaron, mis abogados aquí en Tegucigalpa eran Edmond Bográn, y ahí coincidimos, don Memi Acosta y don César Batres. Edmond me dijo una vez, yo ya me voy de Tegucigalpa, aquí solo se respira tontera, se llama. Y se fue para la costa norte, y allá, a pesar de ser abogado, bueno, él puso el Copantel, el hotel Copantel y todo, ¿verdad? Pensaban de otra manera. Con Jaime, él me había pedido copia de la tesis que escribí yo en MIT, el desarrollo económico y social de Centroamérica. Y entonces, pues yo inmediatamente que uno se identifica con la gente que piensa igual, pues pensábamos igual, ¿verdad? Y en un momento, me acuerdo, tenía una casa en Tela, y de repente llega Jaime con doña Miriam en su helicóptero, que me fregó porque las hélices tiraron toda la arena y me cayeron en la piscina. Cuando llegó Jaime, yo estaba ya medio arrecho, por favor, va a tocar sacar la arena de vuelta. No, mira, dices que es que vengo aquí a hablarte porque quiero que aceptes la primera designación presidencial. Estaba de candidato a presidente y quería que yo fuera. Y la verdad que le dije a Jaime, mira, me encantaría, creo que podemos hacer mucho, pero en el momento mi primo Carlos Flores era el otro candidato, y yo te me vas a meter en un problema familiar, ¿cómo que se llama? Pero, es decir, como dijo Toño, se respetaban y querían inmediatamente que ganó uno, es decir, trató de jalar a Jaime. Porque es esto, es decir, es que hay una comunidad de ideas que estaba adelantada a las ideas que se heredaron aquí desde el tiempo de la conquista, desde el tiempo de la colonia. Yo le puedo decir de que como descendiente de inmigrantes, Jaime y yo por mi parte, estábamos, teníamos la mente independiente de todas esas lacras que dejaron el saqueo de la colonia, que venían aquellos a llevarse el oro y a maltratar a la población original. Nosotros queríamos de que la población de aquí creciera, pero para el conquistador de Honduras era un costo. Si les daban 3 comidas para que explotaran la mina, decían, ¿qué tal si le quitamos una comida? Y el pobre indio todavía aguantaba, pues se quedaba solo con 2 comidas, era un costo. Pero para nosotros había que enriquecer Honduras, porque si a esta persona se le daba la educación, se le daba la salud, se le dejaba desarrollar sus aptitudes y crecía, pues iba a ser, pues no un pobre, es decir, o muerto de hambre como tenemos ahorita, que hay no sé cuántos millones de gente, es decir, en extrema pobreza. Entonces nosotros, la idea era de que un país crece, es mejor negocio para todo mundo que vivir con la pobreza. Porque como empresarios, en realidad,
uno no le puede vender nada al muerto de hambre. Henry Ford, yo creo, y es un ejemplo que jugamos con Jaime, cuando puso su innovadora fábrica de automóviles, que era la producción en masa, empezó pagando $5 al día cuando solo se pagaba $1. Y le dijeron, Jaime, Henry Ford, vas a quebrar, hombre, estás pagando demasiado. ¿Por qué estás pagando $5 cuando solo se paga $1? Decía Henry Ford, ¿y quién me va a comprar los carros? Tiene una mentalidad totalmente distinta del conquistador, el saqueador, el que se llevaba el oro. Pues lo dijeron, Jaime no sacaba el pisto, Jaime lo invertía acá. Y si eso enriquecía al pueblo hondureño, mejor negocio para todos. Entonces, compartíamos esto, entonces, pues lamentablemente no lo pude acompañar en esa vez, pues porque, es decir, yo le dije, Jaime, no puedo. Pero nos sentamos y platicamos y le digo, mira, Jaime, hablemos aquí. Por lo menos, gane uno o gane el otro, los dos tienen ideas progresistas de desarrollo. No creo que va a ganar si no hacer ciertas cosas. Porque es que, mira, le digo, que un banquero. Y que aquí la gente ve a los banqueros como los peores. Tiene más y la gente dice que sos, ¿cómo se llama? Como distante de la gente. Y te voy a decir por qué. Decime. Es que mira, él usaba anteojos, ¿verdad? Pero el vidrio de los anteojos de él eran que reflejaban la luz. Le digo, manda a cambiarte esos anteojos, poner con vidrios no reflexivos. Porque si no, cuando estás viendo a la gente solo ve una parte de pantallas, cambiate los anteojos, Jaime. Se los cambió, ¿verdad? Eso se veía más cerca. Porque una gran persona humana, que no es que era distante la cuestión. Pero la imagen, el banquero, pero como te digo, si a nosotros nos ayuda a poner una cuestión de financiación para los pobres. No era un banquero de los ricos, era un banquero para los, esa era la vocación de él. ¿Cuánto le prestaban a la gente que sembraba? Aquí para un préstamo a la agricultura cuesta arriba. Y Jaime, esa es la gente que más le prestaba. Entonces, esas ideas es la que lo impulsaban políticamente. ¿Verdad? Lo de empujar la educación era parte de la cosa, porque sin educación no sale nadie del hoyo. Entonces, el mensaje no era político así al estilo de vive el partido tal y vive el pegar los gritos, sino de razonar, de explicar. Si queríamos que el país fuera distinto, rico y próspero, con todos sus habitantes, había que hacer lo que estaba haciendo Jaime, es decir, para demostrar que se podía crear. Hijo de inmigrantes que vinieron sin un centavo y a puro trabajo en macaneo, crean empleo para 25,000 personas. ¿Verdad? Entonces yo creo, bueno, cuando lo pudimos acompañar, fue aquí con el abogado Rivera, pues yo neófito en la cuestión política, pero la pasábamos bien. Venía Jaime y entonces ya decía sus ideas y todo, y por lo menos quedábamos indoctrinados todos nosotros, ¿no? Pero bien, como dijo el abogado, aquí la mecánica política es como un mercado, en donde la manejan los de las mesas y compran y venden las credenciales y los votos. Y los resultados. Pero eso es lo que tenemos, entonces la idea era, bueno, no estemos contentos con lo que tenemos. Pues en este país, ¿qué es lo que teníamos? Con Jaime también, y yo por mi lado, otros por otro lado, peleando contra el golpe militar del 63, por ejemplo. Es decir, que la gente se le olvida, pero los militares estuvieron casi 20 años ahí mandando con el primer decreto que queda derogado lo que se oponga a lo que nosotros digamos, como se llama, peleando porque hubieran elecciones. Muy bien. Bueno, y ese pronunciamiento, tiempo de Suazo Córdoba, en tiempos muy difíciles, porque hacer algo en ese momento, con la Guerra Fría, era complicado. Era complicado. Muy bien. Entonces era un político transformador que creía que el desarrollo se podía lograr en Honduras y que era lo mejor para todos nosotros. Muy bien, gracias, don Adolfo. Estamos ya en la recta final del programa. Yo quiero cederle a Harry Pantin hasta San Pedro Sula sus palabras finales, y si tiene, Harry, usted algún aporte de legado que también don Jaime Rosenthal Oliva le dejó al deporte en nuestro país, al Club Maratón, desde luego. Vamos con usted, Harry, adelante.
Ok. Gracias. Él fue en la faceta de deportes, creo que su mayor aporte fue dentro del club Maratón, lo apoyó y sobre todo cambió la forma en que el deporte se maneja a través de los medios de comunicación, porque él con el Canal 11 empezó a los patrocinios que antes eran únicos exclusivamente de Canal 5, y él empezó a pagarles por la camiseta al Maratón, y agarró al España, al Vida, al Platense, todos ellos, y entonces subió el valor de la camiseta de los clubes para que ellos pudieran agenciarse de fondos. Antes de eso no existía manera para que los clubes tuvieran un aporte. Junto con mi padre pelearon para que los medios de comunicación en Estados Unidos y en otras partes del mundo es una fuente inagotable de recursos para los equipos. Él hizo posible que en Honduras se pudiese pagar por las camisetas. Eso fue en el deporte, y el Maratón fue su equipo de sus amores. Lo convirtió junto con Yankel, lo convirtieron en una sociedad anónima. Lo dejaron de ser un equipo de barrio para convertirlo en una corporación. Pero quería referirme a la banca. Él decía que los bancos no podíamos desprendernos en Honduras de los bancos para que fueran internacionales. Teníamos que mantener algunos bancos nacionales, que era la única manera que esos recursos iban a quedar acá, porque si no se iban del país. Y que nosotros los bancos hondureños deberíamos de financiar la producción, que no fueran bancos tarjeteros, que fueran bancos que le dieran verdadera riqueza y capacidad de producción. Y en ese orden de ideas hablaba del encaje en base a producción, hablaba de el riesgo de invertir en la producción versus esa inversión que se hace vía tarjeta, que solo se está financiando consumo. Él quería que Honduras produjera, que el agro fuera interesantísimo, y por eso él financiaba el agro. Cuando desaparece Continental, existe una laguna que no hay bancos que quieran financiar el agro, porque la cartera más grande la tenía Continental. Y lo que es la construcción también. Él fue el primer banco que se aprestó para financiar la vivienda social en Honduras. Después de mucho tiempo, son cosas filosóficas y de principios que él las creía, y por eso era un banco diferente a los otros cuando estaban financiando ese tipo de operaciones. Pero volviendo al deporte, él pudo apoyar al equipo en diferentes facetas y se convirtió en la camiseta de Cementos Bijao, de Banco Continental y de todas las empresas que se hacían como medio de patrocinio al Maratón, y lo hizo. Con sus aportes se logró hacer campeón por primera vez el Maratón. Un legado dentro del equipo, una gran pérdida para el equipo, la pérdida de don Jaime. Y con la banca, él decía que el exceso de controles estaba limitando la banca. Es cierto que necesitamos los controles, pero decía que los controles que se estaban poniendo, los estaban poniendo porque los grandes bancos las estaban solicitando, pero que nuestra banca no era grande, que era pequeña, y que
solo nos traía estar en una competencia que no era correcta. Estábamos sobreprotegiendo al ahorrante con costos excesivos que limitaban la producción, limitaban la capacidad de endeudamiento, y es así que tenemos una banca muy sólida definitivamente, pero y se está poniendo más difícil todos los días financiar, y él se quejaba del el costo que representaba eso para los bancos. La cantidad de personal que tenía que tener para estar presentando reportes en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Definitivamente Honduras ha perdido un gran patriota, un hombre que pensaba en Honduras y que nunca dejó de pensar en ella. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Harry Pantin, diputado, empresario y ahijado de don Jaime Rosenthal Oliva desde San Pedro Sula. Gracias Harry Pantin por estar con nosotros. Las palabras finales, inicialmente, abogado Miguel Ángel Rivera Portillo. Bueno, como dicen, es una gran pérdida que ha tenido Honduras con la muerte de Jaime, un hombre visionario, emprendedor, progresista, hubiese sido un excelente presidente. Y quiero aprovechar un momento para darle mi más sentido pésimo a Yani, que no tuvimos la oportunidad de verlo en San Pedro Sula por las circunstancias que pasan. Pero desde acá le mandamos un abrazo fuerte a nuestro amigo abogado y a la familia de Jaime. Pues la resignación, todos somos sus amigos y vamos a estar con ellos, que Dios nos llame también. Y habían otras cositas que pudimos hablar acá, pero ya el tiempo ya da por finalizado, y pasamos la oportunidad al abogado Toño Ortiz para sus palabras. Gracias, abogado. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a Harry de San Pedro, a Miguel, a Fito por estar aquí con nosotros esta mañana. No hay duda que este año no esperábamos un golpe tan serio, tan profundo como el que nos dio, pero bueno, es el destino, es la vida, y quiero yo también hacerle llegar a Yani un abrazo enorme y mi sentimiento profundo y dolor por la pérdida de don Jaime, y a los hondureños, que nos fue un gran amigo, un gran patriota. Y quisiera aprovechar también para saludar a unas 3 personas muy íntimas, amigas de don Jaime, que lo querían mucho: a la doctora Ena de Torres, al doctor Osco Kelly, al amigo Lino Tomás Mendoza, que querían poder expresar todo lo que ellos sienten y han sentido por don Jaime Rosenthal Oliva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Antonio Ortiz. Don Adolfo Facusés, sus palabras finales, por favor, don Adolfo. Bueno, mire, la cuestión no es solo recordarnos de Jaime, reírnos de algunas ocurrencias de él y todo esto, sino aprender. Es decir, lo que deberíamos proponernos es, por lo menos, que se escriba su biografía, ¿verdad?, pero de manera humana, para usarla como libro de texto, porque si logramos que un porcentaje importante de los niños aprendan estas lecciones y logran desarrollar sus talentos como lo hizo Jaime, este país cambia. Esta es la mejor manera, creo yo, de recordar a Jaime, haciendo que su pensamiento y su ejemplo sirva para mejorar el país, sirva para mejorar su política, sirva para mejorar su sistema económico. El mejor homenaje es seguir los pasos que dio Jaime. En lo demás, pues, creo que tiene pues un heredero que viene
próximamente a seguir en la tarea, que es Yanni. Y Yanni pues estuvo más cerca que cualquiera de nosotros, su hijo. Y ese es es decir, el que ha tenido más inclinaciones políticas y cuestiones, y que pues cuando venga a ayudarlo a que él continúe la obra de su padre, ¿verdad? Lo voy a decir por último, de que lo que le ocurrió por último fue una gran injusticia que le hizo el gobierno a Jaime Rosenthal, ¿verdad? Si era delito tratar con la gente con que trataba, no era tarea de él quiénes eran los clientes, excepto si estaban proponiendo actividades correctas. Es decir, se podía haber tomado medidas para preservar las obras, las empresas, el trabajo, y lamentablemente la obra del gobierno fue destruir esa herencia, quitarle el trabajo a miles de personas. El mismo gobierno le encargaba contratos a la gente que también financió don Jaime. Entonces, ese daño, es decir, tiene que reconocer, es decir, se tiene que reparar, porque si vamos a agarrar como costumbre que vengan los gobiernos a deshacer lo que hacen sus buenos hijos, vamos para atrás. Entonces, lo tengo que decir porque en realidad ahí puedo hablar más detalles. Lo que se le hizo a esta familia, a este gran hombre, fue una injusticia y fue totalmente alejado de lo que son las leyes de este país. Así que yo siempre lo defendí por eso, porque yo solo le conozco ejecutorias positivas en toda la vida de Jaime, enseñanzas positivas, aspiraciones positivas, ¿verdad? Y si algo hacía era para que el país avanzara. Creo que tengo que decirlo porque sí conocí bastante del caso, y lamentablemente aquí la gente se calla cuando ocurren estas arbitrariedades, pero si no las denunciamos, no las reconocemos como canalladas que hace alguna gente que no quiere que el país funcione, pues no vamos a mejorar. Entonces lo que quiero, que agarremos a Jaime como el ejemplo de un buen ciudadano que hizo muchísimo más que lo que han hecho gobiernos enteros, que solo han venido a destruir la tarea de la gente trabajadora de este país. Muy bien, muchas gracias don Adolfo Facusé, gracias a Harry Panting en San Pedro Sula, gracias al abogado Miguel Ángel Rivera Portillo y al abogado Antonio Ortiz Turcios por haber estado con nosotros. Yo rápidamente quiero decir, fue una gran pérdida, es una gran pérdida la de Jaime Rosenthal Oliva, sí es una gran pérdida, pero también es un gran legado que deja para las nuevas generaciones, y ojalá que este legado, que este ejemplo, este amor por Honduras, por la patria de don Jaime Rosenthal Oliva se replique por las nuevas generaciones que vendrán, de cientos y cientos de hondureños. Agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien el día de hoy.